Hay motocicletas rápidas, y luego hay motocicletas tan letales que los gobiernos no tuvieron más remedio que intervenir. Entre 1972 y hoy, estas 10 máquinas cruzaron una línea. No por ser ilegales, sino por ser absolutamente mortales. Algunas mataron a cientos. Otras obligaron a toda la industria a cambiar. Y una fue tan extrema que ningún país en la Tierra te dejará conducirla en carreteras públicas. El número 4 estuvo involucrado en cientos de accidentes fatales. Y cambió para siempre cómo las compañías de seguros evalúan las motocicletas deportivas. El número 2 obligó a cada fabricante de motocicletas a aceptar un límite de velocidad que aún siguen hoy. Y el número 1 produce 326 caballos de fuerza en un paquete que pesa menos que la mayoría de las personas. Si quieres saber qué separa a una motocicleta peligrosa de una prohibida, estás en el lugar correcto. Comencemos con la moto que demostró que los turbocompresores y la ingeniería de los años 80 no se mezclan. 10. Honda CX500 Turbo, 1982. En 1982, Honda le puso un turbocompresor a un V-twin de 497 centímetros cúbicos y lo llamó innovación. Lo que crearon fue una moto que las compañías de seguros se negaron a tocar. El CX500 Turbo generó 82 caballos de fuerza y 44 pies-libra de torque. Pero el verdadero problema era el retraso del turbo. Por debajo de 6.000 revoluciones por minuto, la moto se sentía lenta. Por encima de eso, el impulso llegaba como un interruptor de luz. O te arrastrabas o volabas sin nada en medio. La maniobrabilidad era impredecible bajo impulso. La aceleración en medio de la curva podía romper la tracción sin previo aviso. Agrega la tecnología de neumáticos de los años 80 y frenos mediocres. Y tenías una receta para el desastre. Las compañías de seguros en Estados Unidos y el Reino Unido la clasificaron como de riesgo extremo. Las primas eran tan altas que la mayoría de los motociclistas no podían permitirse la cobertura. Honda la descontinuó después de solo 2 años. Solo se fabricaron 1.777 unidades. El CX500 Turbo demostró que la inducción forzada necesitaba electrónica para ser segura. Y en 1982, esa tecnología aún no existía. 9. Suzuki TL1000R, 1998. Suzuki quería desafiar el dominio de superbikes de Ducati. Lo que construyeron fue una moto tan peligrosa que Motorcycle News la llamó la moderna asesina de viudas. El TL1000R tenía un V-twin de 996 centímetros cúbicos, produciendo 135 caballos de fuerza y 78 pies-libra de torque. El motor no era el problema. La suspensión trasera sí lo era. Suzuki utilizó un sistema de amortiguador rotativo experimental para ahorrar peso. Bajo una aceleración fuerte al salir de las curvas, el amortiguador podía colapsar repentinamente, provocando un violento golpe de tanque. La moto se sacudía de lado a lado sin previo aviso y sin solución. Los motociclistas experimentados reportaron una pérdida total de control en condiciones normales de conducción. En el Reino Unido, múltiples organizaciones de días de pista lo prohibieron por completo después de varios accidentes graves. Las compañías de seguros lo clasificaron en la misma categoría de riesgo que las motos de carrera con primas que coincidían. En 2001, Suzuki ofreció una actualización de suspensión, admitiendo indirectamente el defecto, pero el daño ya estaba hecho. El TL1000R destruyó la reputación de Suzuki en el mercado de motos deportivas durante más de una década. No era la moto más rápida de esta lista, pero era la más traicionera. 8. Yamaha RD500LC, 1984. En 1984, Yamaha tomó un motor de carreras de Grand Prix y lo puso en la calle. El RD500LC era un V4 de 499 centímetros cúbicos de 2 tiempos, produciendo 88 caballos de fuerza en una moto que pesaba solo 330 libras. En papel, era perfecta. En realidad, fue una masacre. La banda de potencia era estrecha y violenta. Por debajo de 7.000 revoluciones por minuto, la moto era dócil. Por encima de 9.000 revoluciones por minuto se volvía demoníaca. No había transición, solo un interruptor de encendido y apagado que podía romper la tracción en medio de la curva sin previo aviso. Entre 1984 y 1986, más de 50 muertes en Europa fueron directamente vinculadas a esta motocicleta. La mayoría de las víctimas eran motociclistas experimentados acostumbrados a motores de 4 tiempos que no entendían la entrega de potencia de 2 tiempos. En Alemania, en 1985, se prohibió su importación bajo el argumento de un diseño inadecuado para el tráfico público. En el Reino Unido, las compañías de seguros cobraban primas 500% más altas que las motos comparables. En Francia, después de una serie de accidentes mortales en la carretera, la policía emitió alertas específicas sobre el RD500. Yamaha lo descontinuó oficialmente en 1986, citando razones de mercado. La verdad, los gobiernos europeos amenazaron con regulaciones más estrictas si la producción continuaba. Número 7. Yamaha Avance 350, 1987 a 2.
2006, la Yamaha Avancée 350 era una TUV de dos tiempos que se convirtió en una leyenda por todas las razones equivocadas. A. Un motor de 2 cilindros de 347 centímetros cúbicos producía 34 caballos de fuerza y 27 pies-libra de torque en una máquina que pesaba solo 390 libras. No tenía limitadores electrónicos. Sin gobernadores, y sin piedad. La Avancée podía alcanzar 75 millas por hora. Pero el verdadero peligro era la banda de potencia. Como todos los dos tiempos, la potencia llegaba de manera brusca y repentina. Los conductores inexpertos entrarían en pánico, darían la vuelta al quad hacia atrás. O perderían el control en las curvas. Entre 1987 y 2006, la Avancée estuvo involucrada en cientos de muertes y miles de lesiones graves. Canadá prohibió su venta en 2005. Australia siguió en 2006, prohibiendo la importación y nuevos registros. En los Estados Unidos, la presión de los grupos de seguridad y las demandas crecientes obligaron a Yamaha a descontinuarlo en 2006. Incluso hoy, las Avancées usadas están restringidas o son ilegales en múltiples estados. La Avancée demostró que la potencia de dos tiempos y los conductores recreativos no se mezclan. 6. Kawasaki ZX-14R, 2006. Cuando Suzuki dominó las guerras de velocidad con la Hayabusa, Kawasaki respondió con una fuerza abrumadora. El ZX-14R tenía un motor en línea de 1441 centímetros cúbicos, produciendo 208 caballos de fuerza y 113 pies-libra de torque. En forma sin restricciones. Podía superar las 186 millas por hora. El límite del acuerdo de caballeros que cada fabricante debía seguir. Antes de que la moto se lanzara, los gobiernos europeos dejaron clara su posición. Restringido o lo prohibimos. Kawasaki cumplió con un limitador electrónico a 186 millas por hora. Pero todos sabían que un simple flash de ECU lo eliminaba. Australia lo clasificó como de riesgo ultra alto con restricciones para nuevos conductores. Varias organizaciones de carreras de Estados Unidos lo prohibieron en eventos amateurs debido a la desproporcionada ventaja mecánica. La ZX-14R no fue prohibida de inmediato, pero vivió bajo la amenaza de intervención gubernamental. Existió porque Kawasaki jugó según las reglas públicamente mientras los conductores las ignoraban en privado. La moto demostró que el acuerdo de 186 millas por hora no era opcional. Era lo único que prevenía restricciones legales reales. 5. Honda ATC 250 y triciclos. De 1970 a 1985. Los ATV de tres ruedas mataron a tantas personas que el gobierno de Estados Unidos obligó a los fabricantes a dejar de fabricarlos. El Honda ATC 250 fue el más notorio. Un motor de 246 centímetros cúbicos de 2 cilindros y 2 tiempos que produce 26 caballos de fuerza en un triciclo de 350 libras con un alto centro de gravedad y una distancia entre ejes estrecha. Los triciclos eran inherentemente inestables. En las curvas, podían volcarse sin previo aviso. En colinas, rodaban hacia atrás, aplastando a los conductores. Entre 1982 y 1988, los triciclos causaron más de 900 muertes y 300.000 lesiones solo en los Estados Unidos. La mayoría de las víctimas eran niños y adolescentes. En 1988, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo forzó una detención completa. Los fabricantes firmaron un decreto de consentimiento prohibiendo la producción y venta de todos los ATV de tres ruedas en Estados Unidos. Sigue siendo una de las únicas veces que el gobierno federal ha prohibido una categoría completa de vehículos. Honda, Yamaha, Kawasaki y Suzuki cumplieron de inmediato. El ATC 250 y sus hermanos no solo fueron restringidos, fueron borrados del mercado. Número 4. Yamaha YZF R1, de 1998 a 2001. En 1998, Yamaha rompió la fórmula de las supermotos. La R1 producía 150 caballos de fuerza en una moto que pesaba solo 390 libras. Una relación de potencia a peso que el cerebro del conductor promedio no podía procesar tan rápido como respondía el acelerador. Sin control de tracción, sin ABS, sin intervención electrónica. Solo tú, 150 caballos de fuerza y consecuencias. Lo que hacía letal a la R1 no era el motor. Era la falsa confianza. La moto se sentía compacta y manejable. Como una superdeportiva de 600 centímetros cúbicos. Te sentías en control. Hasta que la rueda delantera se levantó y te diste cuenta de que tu habilidad importaba más que tu valentía. Entre 1998 y 2001, la R1 desarrolló una reputación mortal. Respaldada por datos de la industria de seguros. La tasa de mortalidad era significativamente más alta que la de motos deportivas comparables. Lo que llevó a las compañías de seguros a clasificarla como de alto riesgo extremo. Las primas aumentaron hasta un 400% en algunos mercados. En Alemania, múltiples organizaciones de días de pista la prohibieron para los pilotos novatos. En Francia, la policía emitió alertas específicas después de una ola de accidentes en la carretera.
La R1 no fue prohibida legalmente, pero las compañías de seguros hicieron que fuera financieramente imposible para la mayoría de los pilotos poseerla. No mató a los pilotos, mató ilusiones. ¿Y si sobreviviste aprendiendo con una? ¿Te convertiste en un mejor piloto o no sobreviviste en absoluto? Número 3. Kawasaki H2750 Widowmaker. 1972. Esta es la moto que lo empezó todo. Antes de que los gobiernos se preocuparan por la seguridad en motocicletas, Kawasaki construyó la H2750, un triple de 2 tiempos de 748 centímetros cúbicos, produciendo 74 caballos de fuerza y 63 pies-libra de torque. Se le llamó Widowmaker antes de que fuera genial nombrar motos después de la muerte. 3 cilindros entregaban potencia en una violenta oleada. El motor sonaba como una motosierra enojada. Y cuando abres el acelerador, la rueda delantera se levantaba sin permiso. El problema era una aceleración tan brutal que el chasis no podía seguir el ritmo. En las curvas, la moto era impredecible. Puedes entrar suavemente y salir de lado sin hacer nada malo. Los frenos eran demasiado débiles para detener esa masa a esa velocidad. En los Estados Unidos, varios estados prohibieron las ventas en concesionarios oficiales. Los distribuidores hicieron que los compradores firmaran documentos reconociendo los riesgos. En Europa, las compañías de seguros lo clasificaron como de alto riesgo extremo y muchas se negaron a ofrecer cobertura por completo. Kawasaki mejoró versiones posteriores, pero esa primera generación H2 estableció algo importante. Algunas motocicletas te obligan a evolucionar rápido o te eliminan del pool genético. Número 2. Suzuki Hayabusa, 1999. Cuando Suzuki lanzó la Hayabusa en 1999, no solo rompieron récords de velocidad, aterrorizaron a los gobiernos. Un motor de 4 cilindros en línea de 1299 centímetros cúbicos que produce 173 caballos de fuerza y 101 pies-libra de torque. Envuelta en aerodinámica tan eficiente que podía superar las 194 millas por hora en su forma estándar. Era la motocicleta de producción más rápida jamás hecha. Y eso es exactamente lo que casi la hizo prohibir. Los gobiernos europeos respondieron de inmediato. Francia y Alemania amenazaron con una prohibición total de cualquier motocicleta que superara las 186 millas por hora. Los fabricantes de Japón enfrentaron una elección: aceptar límites de velocidad voluntarios o enfrentar restricciones legales que paralizarían la industria. En 2000, los principales fabricantes firmaron el Acuerdo de Caballeros. Un limitador electrónico autoimpuesto a 186 millas por hora o 299 kilómetros por hora en todas las motocicletas. No era una ley, era supervivencia. La Hayabusa obligó a toda una industria a regularse a sí misma porque la alternativa era la intervención del gobierno. La Hayabusa no fue prohibida, pero cambió todo. Cada motocicleta deportiva desde entonces ha vivido bajo la sombra del acuerdo que creó. Suzuki ganó la guerra de velocidad y perdió la libertad de luchar de nuevo. Número 1. Kawasaki Ninja. H2R, 2015, presente. Hay motocicletas que empujan límites. Y luego está la Kawasaki Ninja H2R. Una máquina que existe en una categoría de una. Un motor sobrealimentado de 998 centímetros cúbicos en línea, produciendo 310 caballos de fuerza o 326 caballos de fuerza con aire RAM. Pesa 476 libras. Haz las cuentas y entenderás por qué ningún gobierno te dejará conducirla en vías públicas. La H2R no es legal en la calle en ningún lugar. Ni en Japón, ni en los Estados Unidos. Ni en Europa o Australia. No puede ser registrada, asegurada o conducida en ninguna vía pública en el mundo. Solo su pista, y aún así, la mayoría de los circuitos requieren permiso especial. A máxima velocidad, más de 249 millas por hora, el aire mismo se vuelve peligroso. Las fuerzas aerodinámicas son tan extremas que Kawasaki instaló alerones para mantener la rueda delantera en el suelo. La respuesta del acelerador es tan inmediata que Kawasaki incluyó un sistema de control de tracción de especificaciones de carrera. Porque sin él, la moto es genuinamente incontrolable. La H2R no compite con otras motos deportivas. Existe para demostrar que Kawasaki puede construir algo tan extremo, tan intransigente que lo único que lo limita es la ley. Mientras otros fabricantes discuten sobre cifras de caballos de fuerza, la H2R se sienta en su trono sonriendo porque no compite contra ti. Compite contra la física. Esa es la lista. 10 motocicletas que los gobiernos, las compañías de seguros o los propios fabricantes tuvieron que detener. Estas motos no fueron prohibidas porque estaban mal hechas. Fueron prohibidas porque eran demasiado honestas. Te dieron todo el poder, todo el rendimiento sin red de seguridad electrónica.
Y si no estabas listo, te hacían pagar. Hoy eso no existe. Las motocicletas modernas te protegen, te corrigen, te salvan y eso está bien, pero algo se perdió. Déjame saber en los comentarios cuál de estas montarías aunque sea una vez y si quieres más contenido como este, suscríbete. Soy Scott y te veré en el próximo. Recuerda que las tendencias se desvanecen, pero el rugido de una motocicleta prohibida nunca muere.